nosotros. Estamos viendo una serie que tiene por título Valores, y los valores es lo que consideramos más importante o con más precio en nuestra vida, como dijo Jesús, porque donde está vuestro corazón ahí también estará, porque donde está vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón, dice la Escritura. Hemos visto varios valores hasta el día de hoy. Hoy vamos a continuar con otro valor, tal vez aparte de la fe, sea el valor más importante para toda nuestra vida. Y para comenzar de una manera dinámica, quisiera hacerles una pregunta. Cuando ponga la imagen en la pantalla y haga la pregunta, ustedes simplemente contestan sí o no, ¿ok? Sí o no. Inteligente, hermanos. Muy bien, ven, hay un debate. Inteligente. Hay un debate, ¿ok? Inteligente. Dice la hermana, ese quién sabe quién es. Él fue el fundador de Facebook, hermanos. Inteligente. Inteligente. Depende. Inteligente. Sí, mucho. Ok. Muy bien. Dice la hermana, ¿y ese quién es? Es un alemán que se viene a ver a Estados Unidos. ¿Inteligente, hermanos? Ok. ¿Inteligente? Y eso es una de las cosas que queríamos entender. Siendo el punto de valor que vamos a ver hoy es la sabiduría, lo importante es que muchos de nosotros no comprendemos la diferencia entre lo que es ser inteligente y ser sabio. Y es correcto, hay una diferencia abismal en lo que es ser inteligente y ser sabio. Para serles honestos, en la lista que mostré y en las fotografías, creo yo, todos son inteligentes, son muy inteligentes. La pregunta correcta hubiera sido si son sabios, y tal vez en ese concepto hubiera visto más distinción de palabra. Muchos de nosotros creemos que ser inteligente y ser sabio es lo mismo. La Biblia separa las dos cosas en una forma increíble. La gente inteligente, ¿verdad?, se cree son aquellas que están al tanto y se dan cuenta de sus habilidades y de alguna otra manera confían en ellas mismas. Son gente que pueden darse cuenta de sus habilidades y confían en ellas mismas. La gente sabia, diría otro, es la gente que se da cuenta no de sus habilidades, sino de sus debilidades, y a causa de ello deciden humillarse, ser humildes y aprender de esas debilidades. Son conceptos muy distintos en cuanto a la idea. Anthony Douglas Williams dijo: el conocimiento viene del aprendizaje y la sabiduría viene del vivir. Creo que es muy correcto lo que dijo. Es cierto, el conocimiento viene de aprender. Todos podemos aprender conocimiento. Ya empezamos con otra palabra: inteligencia, conocimiento, sabiduría. Cosas distantes unas de otras. Y más palabras: conocimiento, prudencia, sabiduría, inteligencia. Ya empezamos con otras cosas más variantes. En la mitología griega, hermanos, y aún el día de hoy, se ve el búho como el símbolo de la sabiduría. Es más, en algunas películas o caricaturas de Disney se muestra a el búho como el maestro siempre. ¿Saben de qué caricatura les estoy hablando, verdad? Con sus lentes y de alguna otra manera así. Bueno, tiene que ver por las fábulas de un griego, pero más que ello, hermanos, tiene que ver por las habilidades que tiene el búho. El búho es una de las únicas aves que literalmente puede voltear la cabeza sin tener que voltear ¿qué? El cuerpo. Por lo tanto, se cree que el búho puede mirar hacia todos lados sin mover su cuerpo. ¿Quién osaría o estaría dispuesto a hacer ello? Ninguno de nosotros, porque yo nada más llego hasta aquí, no puedo ver hacia atrás. Para ver hacia atrás tengo que darme la vuelta. El búho no es así. El búho tiene una visión láser impecable. Por eso es muy difícil poder tomar un búho preso o que alguien lo mate, porque también en la noche puede mirar de una forma perfecta. Está viendo a su alrededor sin moverse y puede ver
desde lejos en forma láser, de tal manera que puede mirar todo con exactitud, aunque sea de noche. Y también se cree que el búho tiene un audio impecable, puede oír de una manera tan exacta como los venados, que a grandes distancias puede darse cuenta si tiene peligro o no tiene peligro. Por eso el búho se muestra como el símbolo de la sabiduría. Pero la pregunta que nos haríamos esta mañana sería, ¿qué es sabiduría? Bueno, ya he explicado que sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Lo voy a explicar todavía un poquito en adelante. Claro, sabiduría e inteligencia no es lo mismo. ¿Cuál es más importante? Las dos son importantes, pero la sabiduría es más importante que la inteligencia. Esto es, de nada sirve que tengamos un presidente inteligente y no un presidente sabio. De nada sirve que Fidel fue inteligente y pudo gobernar por 50 años la isla y no fue sabio. Entonces aquí podemos comprender esta idea general. Veamos qué es sabiduría en el hebreo, y me gusta mucho cómo lo disciernen ellos porque de esa manera se comprende mejor. Sabiduría, del hebreo jokmah, significa lo siguiente: es una respuesta a la enseñanza. Una persona que es sabia aprende lo que Dios le dice y va a responder a Dios. La sabiduría es pues la respuesta de lo que se nos ha enseñado en cuanto a Dios, quien es santo y justo, y quien espera que aquellos que le conocen muestren su carácter en la vida cotidiana. Esa es otra parte importante. La sabiduría se demuestra y se desarrolla en la vida cotidiana, en las cosas del diario vivir. O sea, una persona puede ser inteligente para las matemáticas, no quiere decir que sea sabio para sus finanzas. Una persona puede ser inteligente para las letras, no puede decir que sea sabio para la elección de los libros que va a leer. Una persona puede ser sabio, ¿verdad? Inteligente para sacar y hacer películas, no quiere decir que sea sabio para elegir las películas correctas que hacer. Entonces ahí empezamos a ver una distinción entre lo que es inteligente y sabio. Donde la sabiduría no se encuentra en la cabeza, sino en el corazón y la voluntad. Qué correcto es eso, hermanos. La sabiduría no se encuentra en la cabeza. En cuanto a la inteligencia tal vez sí, pero en cuanto a la sabiduría no. Porque la sabiduría, hermanos, se encuentra primero en el corazón y luego en la voluntad. Es sabio aquel que responde a la enseñanza de Dios, no con un amén, sino con el hacer. Y para eso se tiene que tener voluntad sobre el cuerpo mismo. Y es el sujeto más importante en la obediencia de los mandamientos, totalmente. El que guarda sus mandamientos es sabio y los guarda porque tiene la voluntad que nace desde el corazón. Por ello, la sabiduría bíblica no es especulativa, sino más bien práctica. Claro, la sabiduría bíblica no es aquella que estás pensando, que estás cuestionando, que estás viendo a ver si sí o no. Más bien es la sabiduría práctica, o sea, tú la entiendes y entonces la puedes practicar porque la comprendes bien. Y basada en los principios revelados en las Escrituras, donde miramos lo que está bien y más aplicados en la vida diaria. El que hace ello es considerado sabio. ¿Cuántos hombres hay y mujeres inteligentes aquí? Tal vez todos seamos inteligentes en este lugar. La pregunta que nos haríamos sería, ¿cuántos de nosotros somos qué? Sabios, sabios. Eso es la cosa distinta. Cuando se hace una oración por los hijos, ¿verdad? Siempre que se hace una oración, especialmente cuando llegan a discernir lo que está bien y lo que está mal, los judíos siempre dicen, doy gracias al Dios, Rey del universo, ¿verdad? Quien es el que da el corazón para entender y distinguir entre el día y la noche. Es algo muy interesante, hermanos, que hacen. ¿Cuál es, pues, la diferencia? La diferencia, sabiduría, pues, es la habilidad de la mente de producir pensamientos y formarlos en conceptos nuevos. Es algo muy interesante. O sea, yo esta mañana di una clase. El inteligente sabe lo que dije, no lo cuestiona, sabe, lo entiende. El sabio es el que toma ello y entonces lo va a transformar en un concepto y luego lo va a poner ¿a qué? A la práctica. Ese es el sabio. Como respuesta a la enseñanza divina, soy sabio porque estoy respondiendo con mi corazón y con mi voluntad, con mis hechos. ¿Ok? Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura, hermanos, que solamente Dios puede darnos la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, Él es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué es pues la inteligencia? Diferente de la sabiduría. La inteligencia del hebreo binah significa, es la comprensión, ¿ok? O la habilidad de la mente de tomar una nueva idea, analizar sus complicaciones y discernir su significado en un lenguaje más familiar. Inteligencia binah es la habilidad de entender una cosa desde adentro a diferencia de otra, para discernir y diferenciar. A ver, se muestra como inteligencia a la persona que puede memorizar todo el conocimiento que se le da. Es una persona capaz de memorizar. Tiene la habilidad de que cuando le explican la biología o la química o las matemáticas, tiene la habilidad de poder discernir el significado tanto de las teorías, ¿verdad?, como de las uniones, como de las reglas, de tal manera que se le hace muy fácil, hermanos, hacer la aplicación de lo que se le ha dado. Hay gente muy inteligente, puede memorizar las cosas muy bien. Levante la mano quien cree que es inteligente, hermanos. No seamos sabios en este momento. Vamos a tratar de hacerlo más abierto. ¿Quién cree que es inteligente? Levante la mano. 2, 3, 4, 5. Los demás, hermanos, dice, es que nosotros somos sabios, hermanos. Somos sabios. Somos humildes, ¿ok? Nos enfocamos en nuestras debilidades. Muy bien. Entonces, la inteligencia es esa parte. De ahí se comprende, hermanos, por qué una persona puede ir a la escuela y sacar muy buenos grados sin tener que estudiar. O sea, hay gente que nada más con escuchar al maestro te hace el examen. Y hay gente que escucha al maestro y se queda como, ¿quién sabe qué dijo este hombre? Y luego se pone a estudiar y dice, ay, Señor, me voy a... Y no la hace. ¿Me entienden? Hay gente que con escucharlo sabe las cosas. Yo le llamo esto, enfócate en lo que se dice y nunca se te va a olvidar. Proverbios 2:6. Pero el conocimiento, hermanos, del hebreo da'at, conocimiento o la razón, es la habilidad de la mente de enfocarse y mantener concentración, así como el uso de la memoria. O sea, conocimiento es cuando dices, una persona tiene conocimiento. Bueno, una persona tiene conocimiento, quiere decir que, pues, sabe mucho, conoce mucho, porque tiene la habilidad de memorizar o de concentrarse o de enfocarse en ello. Una persona inteligente es la que tiene la habilidad de discernir, sabe las reglas y lo hace sin ningún problema. Y una persona que es sabia, hermanos, es diferente porque tiene la habilidad, hermanos, de poner todo lo que ha aprendido, lo transforma en conceptos y luego lo pone ¿a qué? A la práctica. No el inteligente, hermanos. Hay muchos inteligentes que no ponen a la práctica las cosas. Por eso, de aquí les preguntaría yo, ¿qué le pediríamos a Dios, hermanos? ¿Tener hijos inteligentes? ¿Tener hijos con conocimiento? ¿O tener hijos sabios, hermanos? Sabios, es la clave. Porque ¿de qué sirve que nuestros hijos sean inteligentes, saquen el cuadro de honor y no apliquen la Biblia? ¿De qué les sirve eso, hermanos? ¿De qué sirve tanto eso? Pues no, de nada sirve. Porque al final del día no seremos juzgados conforme a nuestra inteligencia, ni no conforme a nuestro conocimiento, sino conforme a nuestra sabiduría, hermanos. Muy bien. Porque Jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que, ¿cómo se obtiene la inteligencia? Primero, hermanos, Santiago 1, versículo 5 nos dice que obtenemos sabiduría, hermanos. ¿Cómo tenemos sabiduría? Reconociendo que necesitamos sabiduría. Si alguno tiene falta de ¿qué? De sabiduría. O sea, yo tengo que reconocer, o sea, fíjate cómo es, le hablo a los adolescentes y a los jóvenes. No se trata si memorizas, si lo entiendes. No, eso cualquiera. No, si alguno tiene falta de ¿qué? O sea, si tú sabes mucha Biblia pero no la aplicas, lo que tú necesitas es sabiduría. De nada sirve que sepas los mandamientos si no los pones en práctica. De nada sirve que comprendas, que tengas el conocimiento de los mandamientos, pero no los pongas en conceptos por qué los tengo que practicar. ¿Cuál es el beneficio que me trae practicarlos? De ahí entonces la sabiduría es más importante. Primero, reconociendo que tenemos falta de sabiduría. Primero, ¿cómo? Sin engañarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 13:18 dice, si alguno quiere ser sabio en este mundo, hágase ¿qué? Ignorante. O sea, tenemos que aceptar que no somos sabios, que somos ignorantes. ¿Cómo también? Siendo totalmente ¿qué? Siendo humildes. Ahí Proverbios 11:2 dice,
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces el humilde, hermanos, tiende a ser sabio, porque va de la mano ¿con qué? Con la sabiduría. ¿Cómo obtenemos sabiduría? También pidiéndole a Dios, no solamente reconociendo que nos falta, sino tenemos que pedirle a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Entonces tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para llevar a cabo lo que estoy tratando de hacer para la honra y gloria de Él. ¿Cómo podemos obtener sabiduría? Tenemos que aprender a pedir la sabiduría correcta, porque hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría de lo alto. Hay una sabiduría diabólica y hay una sabiduría celestial. Hay una sabiduría carnal y hay una sabiduría espiritual. Así que, ¿qué tipo de sabiduría puedo pedir? Debo de pedir por la sabiduría correcta. La sabiduría que proviene ¿de dónde? De lo alto. ¿Cómo puedo obtener sabiduría? Ahí mismo en Proverbios 16 dice la palabra de Dios: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. O sea, tengo que aceptar, hermanos. A ver, escúchenme todos por un momento, hermanos, ¿ok? Nosotros vamos y trabajamos 8 horas al día, porque creemos que necesitamos para pagar nuestros víveres para sobrevivir. Muchos de los jóvenes que trabajan como si estuvieran casados y no están casados y no tienen los pagos que sus papás, cuando uno empieza a recibir cheque, hermanos, se emociona demasiado y se enfoca mucho en el trabajo y se olvida de lo demás. Escucha lo que está diciendo Dios. Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Trabajar 40 horas de nada sirve que guardar un mandamiento de Dios. O sea, ¿qué es más preciado, guardar el mandamiento que 40 horas de qué? De trabajo. Y adquirir la inteligencia vale más que la ¿qué? Que la plata. Primero, ¿cómo la obtenemos? Valorándola. La sabiduría es oro, hermanos. La sabiduría es oro. Proverbios 13:10 también dice ahí la palabra de Dios: ¿cómo adquirimos sabiduría? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, más con los avisados se traduce como más con los que reciben consejos está la sabiduría. ¿Cómo se obtiene sabiduría, hermanos? Habla con la gente que te puede dar consejos, pero consejos buenos, no consejos malos. Habla, platica con la gente que te puede dar consejos, así puedes obtener ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo podemos obtener sabiduría? A ver, quiero hacerles una pregunta que yo me estoy haciendo últimamente. La pregunta es: ¿no sienten que los años están pasando muy rápido, hermanos? A ver, levanten la mano, ¿quién siente eso? ¿Soy yo el único? O sea, ¿cómo qué pasó? O sea, ayer tenía 30 y hoy tengo 43. O sea, ¿cómo estuvo ese rollo? O sea, ¿qué pasó, no? Ayer tenía 20 y podía ser un mortal y ahora tengo 43 y apenas puedo rodar en la cama. O sea, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Qué sucedió, hermanos, con nuestra vida? En Salmos 92, hermanos, nos dice que esto que hacemos nosotros, el irnos haciendo viejos, nos ayuda a adquirir sabiduría. Hay una canción que se llama La La, que la canta Rod Stewart, un cantante irlandés. Me gusta mucho lo que dice la canción. Dice la canción: si yo hubiera sabido cuando era joven lo que sé ahora, qué diferente hubiera sido. A ver, ¿cuántos piensan que hubieran tomado decisiones diferentes más cuando eran jóvenes? Qué diferente. Pero bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Ya qué? Dice ahí el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. O sea, ¿cómo obtenemos sabiduría? O sea, créanlo que cuando reflexionamos, hermanos, y decimos: ¿qué pasó? Ya tengo 43, ya tengo 50, o sea, ya estoy pensando en mi jubilación. Ya cuando empiezas a pensar dices: bueno, o sea, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice con mi vida, no? ¿Qué hice con mi juventud? O sea, ¿a quién se la entregué? O sea, ¿qué fue lo que hice con mi trabajo? ¿Qué hice con mi dinero, no?
O me lo gasté mucho o me lo gasté bien. ¿Qué hice con mis hijos, no? O sea, ya están grandes, hubiera pasado más tiempo platicando con ellos, hubiera pasado más tiempo invirtiendo en ellos. ¿Qué hice con mi vida? O sea, ¿cómo es posible que me hice esto en vez de aquello? ¿Por qué tomé este trabajo? Desperdicié años. Entonces la sabiduría nos enseña realmente. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Pues como dice ahí la escritura realmente, ¿verdad? Contando cómo es que nos vamos haciendo viejos. Ahora, ¿cómo mostramos sabiduría, hermanos? En Santiago 3, verso 13. O sea, aquí hay muchos inteligentes. La pregunta sería, ¿cuántos sabios hay? ¿Cuántos sabios hay? Santiago 3, versículo 13 dice así. Es una pregunta que hace Pablo, dice, ¿quién es sabio? Santiago, perdón, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién es sabio? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ¿cómo se muestra la sabiduría? Por la conducta. ¿Cómo nos conducimos como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, con los hermanos? ¿Cómo nos conducimos? Estamos mostrando nuestra sabiduría. Nadie puede cuestionar la inteligencia de nosotros, tal vez, pero la gente puede cuestionar nuestra sabiduría. Por eso la sabiduría tiene más valor que la inteligencia. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos nosotros mostrar sabiduría? Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10, una aplicación que hace el apóstol Pablo muy correcta. Yo he conocido muchos hermanos, no solamente aquí, en otros lugares, que se la pasan viviendo de su pasado. ¿Okay? Ay, cuando yo era joven, el trabajo que tenía, ay, el cuerpo que tenía, dice el hermano, ay, los carros que manejaba, el dinero que traía, cuando yo era joven. He visto ministros que hacen lo mismo. Ay, cuando hace años la congregación que yo servía, ay, qué bonita era. Ay, pero ¿qué pasó? Se fueron y ya quedé solo. He visto personas que dicen, ay, cuando mis niños estaban chiquitos. Ay, y ahora que están grandes ya tengo que trabajar. Ay. Eclesiastés 7:10 indica que la forma de mostrar la sabiduría, hermanos, es nunca enfocarnos en el pasado. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas eso, hermanos. Nunca digas, ay, cuando tenía este trabajo. No, si yo estuviera así, hermanos, no, pues estuviera comiendo Big Macs ahorita. O sea, nunca digas el pasado es mejor, porque en eso no hay sabiduría. Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, si te enfocas en el pasado, nunca vas a poder poner la enseñanza divina en obediencia al día de hoy. Vas a estar en el pasado. Y levanten la mano si alguien conoce a alguien que vive en el pasado, hermanos. Bueno, ahí está, muchos en el pasado. Dice el apóstol Pablo, yo me olvido de lo que queda, ¿qué? Atrás, o sea, ya. O sea, Pablo está haciendo, ¿qué? Totalmente, ¿qué? Sabio. ¿Cómo mostramos sabiduría? Bueno, mostramos sabiduría cuando no somos necios, hermanos. Hay muchos que somos bien necios. Necios, tercos. Necios, insensatos. 18:2 dice, ¿no toma placer el necio en la inteligencia? Claro, hay jóvenes, adultos que son bien inteligentes y que se complacen de su necedad. Por ejemplo, Trump es un hombre inteligente, hermanos, totalmente, hermanos. Nadie podía cuestionar la inteligencia de Trump, hermanos. Por eso no da sus impuestos, ¿verdad? Su declaración pues, es bien inteligente. En el momento que lo dé, se va a dar cuenta que no ha pagado impuestos por 20, 30 años y se van a dar cuenta todos que ha vivido del gobierno. Entonces, fíjate, la inteligencia, hermanos. No cuestionamos la inteligencia, la pregunta es, ¿se cuestiona la sabiduría? Porque el inteligente se complace de sus necedades, sino que en su corazón se descubra. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que está diciendo es que el sabio, hermanos, se da cuenta que al no ser necios, está mostrando su ¿qué? Su sabiduría. Esto es, si a mí me falta por aprender, hermanos, o sea, tú estás escuchando la clase del hermano Ricardo, estoy escuchando el sermón. El terco es, ya que acabe, ya me voy. Pero el sabio dice, a ver, déjame ver lo que está diciendo el hermano y déjame ver cómo lo puedo aplicar en mi vida. Porque no es una respuesta al hermano, sino una respuesta ¿a quién, hermanos? A Dios. Y eso es sabiduría.
¿Cómo? 17, verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado, ¿por qué? Por sabio. O sea que guardando silencio también se muestra, ¿qué, hermanos? La sabiduría. A veces te preguntan y tú dices, a veces tú sabes, hermanos, que con tu argumento puedes destruir a la persona, pero decides guardar silencio porque por amor el Señor cayó. Entonces a veces dices, mejor, o sea, ya no me va a escuchar. O sea, ¿de qué sirve que te doy mi argumento? Aunque te voy a matar, pues ya no va a escuchar. Entonces, guardando silencio, imagínate, los jóvenes en vez de responder a los papás, mostrarían su sabiduría, así que, guardando silencio. Las esposas de igual manera, y más nosotros que tendemos a ser muy tercos cuando pasamos la edad de los 13 años. ¿Ok? ¿Cómo se muestra la sabiduría? Ahí en Proverbios capítulo 10, en el verso 8, dice ahí, 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. O sea, ¿cómo se demuestra la sabiduría? La sabiduría se muestra, hermanos, cuando nosotros guardamos lo que Dios dice. O sea, ¿quién es sabio entre vosotros? De nada sirve que seamos inteligentes si no somos sabios. La inteligencia es importante, no estamos descartando la importancia de la inteligencia. El conocimiento es importante, pero el conocimiento envanece, hermanos, cuando la sabiduría se declara por el amor, y el amor edifica. Entonces, cuando pidamos a Dios, hermanos, cuando pensemos en nosotros, primero tenemos que ver la sabiduría como un valor esencial. De ahí que yo te recomiendo, según entiendo por parte de la palabra de Dios, hermanos, que debemos orar para que Dios nos llene a nosotros de ¿qué? Sabiduría. En orden. Señor, llénanos de conocimiento, llénanos de inteligencia, pero sobre todas estas cosas, llénanos de ¿qué? Sabiduría para poder ser prudentes para ti. Es lo que diríamos nosotros. Cuando hablamos de nuestros hijos, hermanos, a veces tenemos hijos que son bien listillos, decimos bien inteligentes. O sea, yo veo entre tus niños unos que son bien listillos, pero serán sabios. Así que no se debería alegrar tu corazón porque seas listo tu hijo, sino que deberías de enseñarle a tu hijo a ser, ¿qué, hermanos? Sabio. Porque la inteligencia, hermanos, tenemos presidentes inteligentes, Maduro, Trump, Vladimir Putin, tenemos muy inteligentes, presidentes inteligentes, pero sabios, hermanos, sabios, de nada serviría. Entonces nuestros hijos, hermanos, debemos de inculcarles el valor de la ¿qué? Sabiduría, y a veces nosotros tendemos solamente a premiar la inteligencia. Premiamos cuando sacan una A o cuando sacan un 10 o buenas calificaciones, aunque sean que no aplique nada de la Biblia, pero lo premiamos. Entonces tú le estás enseñando a tu hijo el valor de la inteligencia, más que el valor de ¿qué? De la sabiduría, y la sabiduría precede la inteligencia. ¿Cómo debemos de hacerlo entonces, hermanos? Debemos de transformar esto que aprendemos hoy y responderle a Dios. Recordemos esto, hermanos, la sabiduría es la respuesta a la enseñanza de Dios a través de nuestras obras, en nuestra vida cotidiana. Como yo converso con Tali, con mi esposa, demuestra mi sabiduría. Como yo lidio con Caleb, demuestra mi sabiduría. Como yo gobierno mi casa, demuestra mi sabiduría. Como yo hablo con ustedes, demuestra mi sabiduría. Entonces yo necesito mucha sabiduría, hermanos. Y no solamente yo. ¿Quién más, hermanos? Todos nosotros. Debemos de verla como un gran valor. Tú nos visitas el día de hoy. Dicen que el principio de la sabiduría, o sea, ¿quieres empezar a ser sabio? Es el temor ¿a quién? A Jehová. Es el principio. O sea, una persona que no teme no es sabio. Es inteligente, pero nunca va a ser sabio. Entonces, ¿cuestionamos tu inteligencia? No. Cuestionamos tu sabiduría. Eso es lo que realmente importa. Vamos a ponernos de pie y cantemos este himno. Y recuerden que la ley de There is no God like you in heaven or earth below. O Lord God of Israel, there is no God like you.
above. O Lord God of Israel, there is no God like you in heaven or earth below. O Lord God of Israel, there is no God